Continuamos en 8 Magazine León, 5 y 26 minutos de la tarde y continuamos, como ya habíais visto antes de la publicidad, con Pablo Roberto. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Hoy ya lo hemos avanzado, que vamos a hablar de esas herencias que llevamos hablando tiempo, pero porque es un tema que verdaderamente le preocupa a la gente y sobre todo cuando padres a hijos es más fácil, porque todos sabemos lo que hay. Pero si te viene un tío de no sé dónde, de por ahí, no sabemos lo que trae consigo, ya no sabes si te va a ser positivo o negativo, y por eso mismo vamos a hablar de si puedes heredar una deuda. Sí, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Pero nos siguen llegando preguntas, como bien decías, de pues eso, ¿qué pasa si heredo deudas, ¿no? Si las puedo heredar, si te sale no... la herencia a pagar. Claro, desde luego. Bueno, a pagar suele salir casi siempre, sobre todo, como bien decías, cuando no estamos hablando de padres a hijos, ¿no? Que es un caso que está muy favorablemente tratado, pero cuando heredas de un tío, de un primo, de un hermano, la verdad es que se empieza a complicar y ya tienes ahí a un socio, que es en este caso la unidad de impuestos de tributos de la Junta de Castilla y León. Que te saluda, ¿no? Te dice, sí, hola, desde luego, aquí. que está encantado y que como cada vez que hacemos una operación siempre decimos que tiene trascendencia fiscal, pues en el caso del fallecimiento también, ¿no? El primero que viene a llamar a la puerta es en este caso la unidad de tributos de la Junta de Castilla y León para decir, ¿qué hay de lo mío? Que usted tiene 6 meses para liquidar el impuesto y sobre todo que en un gravamen yo creo que bastante alto cuando estamos hablando, pues eso, entre hermanos, tíos, sobrinos, primos, donde, bueno, rápido, pues hay que evaluar muy bien si interesa, si no interesa, cuánto se paga de impuestos, porque, claro, un poco contestando a la pregunta, igual que van los derechos, también van las obligaciones, ¿no? En la transmisión, con lo cual se heredan las deudas. Y por eso, pues lo primero que hay que hacer es hacer una pequeña investigación. Eso va en relación a la pregunta que yo, por ejemplo, te he dicho anteriormente en la pausa de publicidad, era de que si... normalmente cuando tú vas al notario y te dicen, oye, ha muerto no sé quién, te ha puesto en el testamento, de si ahí cuando tú estás delante del notario te dicen, te ha dejado esto y el periquito. Bueno, eso o no te lo avisan. Eso es un poco de película americana, ¿no? En España no funciona así el sistema. Normalmente, digamos que no hay ningún notario que te avise, no va llamando a los herederos ni nada por el estilo, sino que la circunstancia funciona de la manera siguiente. Con la persona, el familiar, alguien interesado, con el certificado de defunción, una vez que han pasado 15 días del fallecimiento, solicita al registro central de justicia el certificado de últimas voluntades y allí se informa de dónde esta persona otorgó un notario, ¿no? Eso es, ¿ante qué notario? Si el notario, pues ya este notario no ejerce, pues al final los protocolos se siguen conservando y en la misma localidad, en el notario no tendrá otro notario distinto. Que es el notario custodio, que es el que guarda esos documentos, y entonces ya decimos, mira, pues este notario, esto se hizo hace 30 años, ya este notario no está ejerciendo, no está ejerciendo en la ciudad de León, y entonces pues ahora esos documentos los custodia a esta otra persona. Bueno, pues con eso lo que hacemos es vamos al notario con este certificado de actos de última voluntad y con el certificado de defunción y nos dice el notario si nos puede dar o no una copia del testamento, porque somos alguien que esté reconocido como heredero en el testamento, con lo cual aquí nadie investiga, sino que la investigación viene toda de nuestra parte como herederos, sobre todo en los casos, como decías, ¿no? de familiares lejanos, pues somos nosotros los que tenemos que hacer una pequeña investigación para ver lo que hay, tenemos datos públicos, tenemos opción de pedir en el catastro, de pedir en el registro, bueno, pues a ver qué bienes inmuebles hay por la parte de la agencia tributaria donde constan gran parte de los datos, o yo diría que prácticamente todos, pues podemos ver con qué datos maneja la agencia tributaria. Bueno, hay un montón de datos que podemos hacer y a partir de ahí, pues valorar si nos interesa aceptar la herencia o no, porque claro, estamos hablando de que son actos que son irrevocables, es decir, que si yo acepto la herencia, ya aceptado está. A partir de ahí, pues pase lo que pase, ¿no? Si yo renuncio, pues evidentemente ya lo... No, bueno, es que había pensado, no, también, la renuncia es un acto irrevocable también. A los clientes que van, por ejemplo, allí a RBH a asesorarse sobre esto, ¿vosotros les soléis decir que se quede con la herencia? Hacéis el estudio, obviamente, de todo lo que tenga, y cuando vosotros se lo decís en torno a si va a ganar dinero, por llamarlo, o inmuebles o lo que sea, si va a salir ganando o perdiendo, o hay más cosas que entran en valor a lo mejor. Bueno, primero que la decisión la tiene que tomar el cliente, ¿no? Exacto. El hecho de aceptar renunciar a una herencia es un acto muy personal y que esa es una decisión no nos compete a ningún abogado. Sí, pero el pequeño asesoramiento... Como bien dices, yo creo que el asesoramiento es fundamental y también tenemos una tercera figura, o sea,
reconoce el Código Civil lo que se llama la aceptación a beneficio de inventario, es decir, que solamente, me quedo por ponerlo de una manera muy sencilla para nuestros telespectadores, solamente obtengo bienes o estoy aceptando la herencia, pero solamente en el caso de que lo que hay sume más que lo que debo. Claro, es decir, por eso que las cuentas salgan. Eso es, muy bien explicado así en términos coloquiales, ¿no? Es decir, que voy a tomar, en este caso, propiedad de los bienes, pero solo en el caso de que haya más que va a coger y que no salga a pagar. Es decir, que si tengo más deudas, pues aquí sería el acto equivalente a que no estuvieses aceptando la herencia. Si no, es aceptación a beneficio de inventario, que es normalmente la recomendación que le damos a alguien cuando no conoce exactamente cuál es la situación, ¿no? Porque estamos hablando de un tío abuelo con el que, pues, por lo que sea, la relación se había perdido o no disponemos, aunque haya una relación muy cercana, muchas veces nos pasa, ¿no? En el momento de la herencia, que hay muchas cosas que no se han hablado, de cosas que hay que no se conocen, claro, cuentas en algún otro banco, fondos de inversión, alguna propiedad, participaciones, que es algo que nos estamos encontrando muy habitualmente con participaciones en empresas, en sociedades, que son datos que solo se manejan dentro del ámbito fiscal, ¿no? Claro, que hay gente que no sabe cuánto puede valer una acción en este momento. Aparte no solamente en el caso de tal, sino cómo consultarla, ¿no? No hay un registro en donde uno pueda decir quiénes son los accionistas de esta empresa, sino que ese dato solo se maneja a nivel fiscal y, por tanto, y a nivel interno de la sociedad, y aparte, pues muchas veces nos encontramos con eso, ¿no? Con que aparecen participaciones de sociedades que se tienen con otra gente para explotar un negocio, bueno, pues todo esto a veces aparece a posteriori, y aquí sí que es muy importante, y uniendo con lo que hablábamos la semana pasada también, pues eso, conocer cuál es la valoración, porque igual resulta que aceptamos también la valoración de unas participaciones y esto conlleva, pues, algún tipo de prestación, y tenemos que asumir ciertas garantías, avales que también se heredan. Estoy pensando ahora, pues, en eso, en que alguien haya, pues eso, formalizado algún tipo de aval y en este caso que se acepte la herencia y que estemos asumiendo la obligación del avalista, ¿no? En una serie de bienes. Cuando tenemos una herencia a favor nuestra, también entra en juego un poco, hablando de las deudas, el tema de los impuestos, porque si yo, el ejemplo básico, una casa que voy a coger que tiene un valor de 100.000 euros, por ejemplo, redondeando las cuentas, pero esa persona que me deja la herencia también me deja una deuda de 90.000, los impuestos que yo pago van en relación a esos 10.000 restantes. Correcto, eso es siempre, pues como todo, ¿no? El activo, los bienes que tienes, el pasivo, las deudas que existen. Y las deudas no se tributan. Claro, no, lo que se están minorando, igual que, pues, por ejemplo, los gastos de defunción, los gastos en los que se haya incurrido, ¿no? De manera ineludible para aceptar la herencia, pues, por ejemplo, como pueden ser estos gastos de defunción, todo eso se va restando y pues lo que quede, la cuota líquida, lo que estamos heredando de verdad, esa cuota líquida sobre la que tributamos. ¿Suele mucha gente dejar en herencia deudas? Ya como pregunta mía... Bueno, normalmente son planificaciones que se suelen hacer a priori, ¿no? La gente cuando yo sí que conozco varios casos en donde la gente sabe cuál es la situación y sabe que hay deudas y lo primero que se hace es acudir al notario y renunciar, ¿no? Hay gente que directamente prefiere renunciar evitando, pues, que le haya una sucesión en la deuda. Por eso, cuando salían los medios nacionales que nuestro rey Felipe había renunciado a la herencia de su padre, esto es un acto que no se puede hacer. Esto es una mera, bueno, pues un documento, claro, yo creo que para los medios de comunicación a nivel nacional, para la prensa, pero es un documento que no tiene efectividad legal, porque la renuncia se tiene que hacer siempre a posteriori, una vez fallecida la persona. Y si yo renuncio a la herencia, ¿qué pasa con esa deuda? Porque tú imagínate que yo fuese a recibir 80.000 euros y mi deuda son de 100.000 y digo, no me sale en las cuentas, no lo acepto, la repudio. La deuda, obviamente, alguien tiene que recibir dinero, en este caso un banco, por ejemplo, por una hipoteca, esa persona tiene que recibirlo. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se evapora? Si aquí en este caso, si no hay ningún heredero y la persona fallece, pues la deuda queda ahí. O sea que si queda alguien en tiene blanco. Una deuda, en el caso, por ejemplo, de una hipoteca o cuando hay un bien inmueble, pues yo creo que es más fácil acabar liquidándolo. El banco ejecuta, embarga, subasta y una vez adjudicado, pues intenta satisfacer con lo que pueda, pero si no hay nada más. Y el dinero que te iban a dar iría para el banco, ¿no? Correcto. Pero una vez que se liquiden esos bienes, si ya no hay más, pues la deuda ahí queda. Y la casa para el banco. El acreedor, pues si no le ha llegado con la vivienda, pues
tendrá que conformarse, no hay otra opción si no hay herederos, no hay sucesores. Sí, es que es un tema que tiene tirón en la herencia porque nunca se sabe eso, lo que hay detrás de una herencia, cuánto hay que pagar en un lado, porque también le hablábamos que si tú pagas por un lado un porcentaje en otro país, después aquí tienes que pagar el restante, es un lío que es mejor ir allí directamente y que vosotros le asesoréis porque hay muchas situaciones diferentes. Ha ido complicándose mucho, ¿no? Porque evidentemente ahora también tenemos diferentes tipos de familia, varios matrimonios, diferentes hijos, sí, ya en tíos diferentes políticos situaciones, por un lado, por otro. gente, pues eso, que ha heredado bienes en el extranjero, los famosos convenios de doble imposición al efecto de liquidar impuestos, en donde pues se han pagado impuestos en un país, como tributan en otro. Yo creo que se ha ido complicando mucho en general la situación fiscal y tributaria de las personas, pero bueno, sí que es verdad que en materia sucesoria y también porque los plazos son relativamente pequeños, ¿no? Son relativamente cortos, estamos hablando de que hay que liquidar los impuestos en un plazo de 6 meses, se pueden pedir prórrogas, pero ya incluso pueden llevar también afectos que los intereses en la liquidación después de pasar esos 6 meses. En muchos casos estamos viendo cómo se están judicializando también porque no están claros los bienes, porque en el reparto alguien se siente lesionado, porque ha habido actos de disposición en los últimos años que se pueden considerar que de bienes que pertenecían o no a la herencia. La verdad es que está dando bastantes quebraderos de cabeza, por eso siempre decimos, ¿no? Planificar, intentar organizar, comentar a los herederos cuál es la situación, si alguien tiene deudas, pues lógicamente hablarlas, evitar problemas que luego en poco tiempo a veces hay que tomar decisiones drásticas y que si se pueden planificar lo menos como todo en la vida, posible. Pues yo creo que muchísimo mejor. No sé, aunque obviamente nadie tiene nunca planificado un fallecimiento, pero es algo que lo puedes dejar hecho con 30 años, ¿no? Incluso yo puedo hacer ya un testamento, aunque no tenga nada que dar, pero bueno, se puede dejar hecho y quitas un problema en un futuro, ¿verdad? Y desde luego incluso corregirlo, tú haces un testamento ahora y el día de mañana pues te casas, tienes hijos, lo quieres modificar, cambias, bueno, es un acto de fácil modificación y útil. Y yo mi recomendación es eso, que el hacer un testamento evita muchos problemas y todo lo que podamos planificar y relacionar y intentar estructurar, pues evita muchos problemas futuros. Perfecto, Pablo, pues muchas gracias.